Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo van? Les saluda su amigo Yosmani Bermúdez y les doy la bienvenida a Money Channel Stories, con nuestra nueva temporada de Money en Profundidad, donde tendremos especialistas del deporte que nos brindarán sus consejos en el ámbito deportivo y en el ámbito de desarrollo personal. El día de hoy tengo un invitado de lujo, Adolfo Tratman, licenciado en deportes y especializado en voleibol de alto rendimiento. Quédense hasta el final y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Bienvenidos a este episodio. Bueno, licenciado Adolfo Tratman, muchísimas gracias por formar parte de este episodio. Sé que tiene muchísimas cosas por contar a varios deportistas que lo están oyendo. Tiene una trayectoria espectacular en este deporte. Y bueno, empiécenos contando cómo fue, cómo así usted decidió involucrarse en este tema del voleibol. Sé que fue deportista desde muy pequeño y alcanzó la selección de Cuba. Cuéntenos cómo es el deporte de alto rendimiento y cómo se maneja desde ese punto de vista internacional. Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. Eh, como ya tú decías, yo fui jugador por muchos años. Entonces, en mi país el voleibol es muy fuerte. Es un deporte donde hay mucha gente de mucha estatura y triunfar allí es difícil. Si no eres un jugador por encima de 2 metros, como tú bien decías, tuve la posibilidad de llegar a la selección, pero con 1,86 era difícil imponerse donde había muchos jugadores por encima de 1,90, de 2 metros. Y entonces, a los 19 años, decidí que lo que no logré como atleta lo quería lograr como entrenador. Entonces empecé mi carrera como entrenador. Entonces los logros que no tuve como entrenador, como deportista, logré tenerlos como entrenador. Bueno, licenciado, buenísimo eso. También, bueno, para adentrarnos un poquito más, quería preguntarle, en Cuba hay muchísimos atletas que queremos, bueno, adentrarnos un poquito en ese tema, que ahorita son seleccionados de diferentes países. Tenemos como Melissa Vargas, tenemos a Wilfredo León, a Simón, que son deportistas élites, que son netamente cubanos. Cuéntenos cómo fue el cambio que tuvo el deporte de alto rendimiento en Cuba con la actualidad y si usted pueda saber los motivos por qué estos deportistas, porque sé que tuvo mucha cercanía con ese tipo de deportistas de élite. Cuéntenos cuáles fueron sus motivos para tomar ese tipo de decisiones. A ver, ahorita cambió todo al respecto. Cuando ellos eran atletas, la situación era diferente. No existían los contratos y entonces muchos de estos deportistas, si te das cuenta, son de los mejores del mundo. Hoy tenemos los dos mejores jugadores del mundo y no juegan por Cuba. Melissa Vargas en el femenino y Wilfredo León en el masculino. Y como tú decías, Simón, Leal, que juega por Brasil, Juan Torena, que juega por Italia. Entonces, estos atletas decidieron marcharse porque no podían jugar en el mejor. Todo deportista quiere jugar en el mejor nivel. Claro, claro. Si tú eres deportista y la mejor liga es la brasileña, tú quieres jugar en Brasil. Si la mejor liga es en Italia y sabes que tienes el nivel, tú quieres jugar en Italia. Entonces, estos deportistas no podían. Una vez se abrió las puertas, fuimos campeones del mundo, campeones de la Liga Mundial, regresaron a Cuba, quedaron cuarto en unos Juegos Olímpicos y decidieron que ya no iban más a los contratos porque supuestamente para ellos jugar en esas ligas cansaba a nuestros deportistas y nos rendían con la selección. Cosa que no es así porque así lo hace el mundo entero. Y entonces, si el mundo entero lo hace así, los únicos que se cansan son nuestros deportistas. No, no lo creo. Y entonces por eso es que esos deportistas decidieron abrirse camino, Claro. jugar en el nivel que ellos merecían. Claro. Hoy, afortunadamente, todos nuestros deportistas pueden salir si tienen la calidad, pueden salir a jugar en las ligas. Hoy hay
cientos jugando en ligas extranjeras al más alto nivel, cosa que no pasó con estos atletas que tuvieron que abandonar el país para poder jugar. Eso fue lo que pasó. Eh, Bueno, profe, también adentrándonos en este tema de los deportistas, hay una deportista exactamente que, bueno, a mí me fascina cómo jugaba y yo conversando internamente con usted, tocamos el tema de Mireya Ruiz. Usted siento que ella fue una atleta ejemplar en Cuba cuando usted estaba en sus inicios deportivos. ¿Cómo fue? ¿Qué causó Mireya Ruiz en el mundo internacional en Cuba? ¿Qué era cuando ella llegaba, cuando la veían por televisión? ¿Cómo se sentía? ¿Cómo fue el orgullo cubano? A ver, te pongo el ejemplo de mi parte. Tú sabes que cada deportista cuando inicia tiene su ídolo. Yo tenía mi ídolo, primero era mi hermano, cuando comenzó pero cuando tú buscas un ídolo a nivel de selección nacional, a nivel internacional, si tú eres hombre, tú te identificas con un jugador masculino. Yo no. En mi caso, yo veía jugar a Mireya Luis y para mí ha sido la deportista más grande que ha tenido el voleibol en la historia. Yo no usaba un número que usara un jugador del sexo masculino. Yo usaba el 3 por Mireya Luis. Para mí fue y es la voleibolista más grande que ha dado la historia. Y entonces en Cuba, no solamente en Cuba, en el mundo, por ejemplo en Asia, Mireya Luis era lo más grande del voleibol. Decir Mireya Luis en Cuba y decir Mireya Luis en Japón o en China era como mencionar a Dios. Claro. Era de las deportistas más grandes. Bueno, Mireya Luis, como decía un periodista de la ESPN, Mireya Luis en el voleibol representaba lo que representaba Michael Jordan para el baloncesto. Ya te puedes imaginar la dimensión de esa atleta. Claro. Comparar a Mireya con Michael Jordan, ya te puedes imaginar. Entonces una atleta que ganó 3 Juegos Olímpicos consecutivos, 13 años invicto en todo tipo de campeonatos, campeonatos del mundo, copas del mundo, centroamericano, panamericano. Claro. Imagínate tú. Si no va a haber admiración por esa atleta. Claro. Bueno, también usted me contaba una anécdota que pasó justo con esta jugadora Mireya Ruiz, no sé si fue en Japón o en China, que no jugó por motivo de una lesión y aún así se llevó el MVP del campeonato. Cuéntenos esa experiencia que también es súper buena. A ver, en Cuba hay un programa que se llama Confesiones de Grande, y entonces ella misma hace la anécdota de ella y Eugenio York, que fue el entrenador del siglo, en el siglo XX. Ella solo participa como en 2 puntos de todo el campeonato ese que hubo en Japón. Y cuando se acaba el campeonato le dan la mejor jugadora del torneo, el MVP a Mireya Luis. Y el entrenador dice, pero ¿cómo? Si Mireya Luis solo jugó 2 puntos en todo el campeonato. Y aquí hay jugadoras que rindieron muchísimo. Y entonces el organizador se vira para la grada y le dice, si nosotros no sacamos a Mireya Luis como mejor jugador aquí, no salimos vivos de aquí de esta instalación. Mireya, aunque no juegue, es la mejor jugadora de este campeonato. Claro. Y entonces imagínate la admiración que sentían esa gente por esta atleta. Bueno. Buenísimo eso también, pero bueno, vamos a adentrarnos un poquito más para que los jóvenes que están escuchándonos, al igual que yo, varios tienen ese sueño de querer llegar a ese punto deportivo, pero queremos saber los sacrificios que conlleva también ese tipo de exigencia deportiva, las horas de entrenamiento, el tipo de alimentación, obviamente que también influye el biotipo. Usted como especialista en alto rendimiento, porque también ha tenido equipos de alto rendimiento, ¿qué puede usted observar y qué captan ustedes como entrenadores así para tratar de formar un atleta de esa élite? Bueno, hay algo que se llama la selección de talento. Allá en Cuba, primero que todo, se hace una selección de talento. Entonces, a este grupo de chicos, primero que todo, se le hace un diagnóstico. Y entonces, basado en los resultados que arroja el diagnóstico, van encaminados al entrenamiento, a las dificultades que cada atleta presenta. Hay atletas que son altos pero tienen poca fuerza y entonces tú vas trabajando según las dificultades que te vas topando en el camino con estos atletas. Pero sí,
En Cuba sí te podemos decir que es verdad que se cuenta con un biotipo de atletas. Sí. Hoy tenemos atletas de 17, 18 años midiendo 2.17, 2.20, que eso a nivel mundial hoy este chico que mide 2.20 radica en el Sada Cruzeiro, uno de los mejores clubes que hay acá en el continente. Y sí hay una reserva muy grande de voleibolistas con un biotipo increíble. Entonces, se buscan esos parámetros. Ha cambiado un poco porque, como te dije, en mi tiempo, si no eras gigante no jugabas voleibol. Hoy el mejor jugador cubano no es el más alto del equipo, es el más bajito del equipo. ¿Con cuánto? Mide 1,89, cosa que era impensable en mi tiempo. Un jugador de 1,89 no entraba a una selección nacional, porque tenías que enfrentarte a jugadores de 2 metros, 1,98, 2,05, 2,10. Y hoy para orgullo mío, Miguel Ángel Cruz, que juega por Cienfuegos, pero nacido en mi provincia, Las Tunas, tunero como yo, es el mejor jugador de la selección cubana y mide solamente 1,89. Oh, entonces, Que eso te da la publicidad que hoy atletas que antes no aspiraban a estar en una selección, hoy sí pueden aspirar jugando voleibol, siendo buenos voleibolistas. Ya no importa que el gigantismo, ya puedes ser un jugador de 1,80 y tanto y puedes llegar a una selección nacional. buenísimo. Buenísimo, buenísimas experiencias que nos está contando el licenciado Adolfo Tratman. Bueno, y quería consultarle, en el voleibol de playa sentimos que no influye mucho el tamaño para jugar este deporte y llegar a un óptimo nivel, pero ¿usted cree que en voleibol de sala es necesario tener una altura? Porque y nacional e internacionalmente se buscan muchos jugadores con mucho biotipo, pero hablemos de Giva, que era uno de los mejores jugadores del mundo y no era tan alto, de Ergin Gapet de Francia, que actualmente es el mejor punta del mundo y de verdad no son tan altos. Cuéntenos más o menos cómo se maneja. A ver, cualquier entrenador si tienes un atleta alto con habilidades, se va a ir con el atleta alto con habilidades, porque si te das cuenta, hoy hay demasiados atletas altos en el voleibol. Hay jugadores pequeños muy buenísimos, pero si te das cuenta, no son esa gran cantidad. Te vas al equipo de Japón, desgraciadamente para ellos, ellos no son altos, Claro. pero tienen un nivel de juego, un nivel de salto, pero son los menos. El equipo de Japón en el caso masculino, el equipo de Tailandia en el caso femenino, que no son equipos altos, pero trabajan mucho y trabajan bien, y hoy están en la élite. No quiere decir que no sea que para ser un buen jugador tengas que ser alto, pero sí es como una regla no escrita en el voleibol. Los entrenadores siempre se van a ir por el biotipo. Si hay un jugador pequeño bueno, lo van a meter porque el hombre le resuelve. Pero sí creo